Hare Krishna, vamos a tener nuestra clase del Srimad Bhagavatam. Estamos leyendo el capítulo 33, texto 18 del Srimad Bhagavatam y el texto 19, porque no tiene significados. Narayana Namaskrityam Naranchaiva Narotamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Yayam Udiraye. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vamos a leer el verso. Nos toca dos textos y uno en un significado que es un tema que ahorita, digamos, se ha vuelto muy sensible, en el sentido de que si alguien contradice la ideología predominante, luego lo quieren uno linchar, agredir, ¿no? Así lamentablemente, pero lo tenemos que leer, son las escrituras y me van a disculpar, vamos a hablar un poquito más de esto. Hijodyaya Shushumati Ramyam Bajo Amaradrumai Kuya Viganga Maitunanga Yamata Mudubratan. Traducción, repetimos. El complejo edificio principal estaba rodeado de hermosos jardines, con flores dulces y fragantes, y muchos árboles que producían fruta fresca, y eran altos y bonitos. Los pájaros se cantaban en los árboles, cuyas voces cantarinas, unidas al sonido zumbador de las abejas, creaban una atmósfera lo más agradable posible. Hacían muy atractivos los jardines. Texto 19. Yatra pravistan atmana vibhutana charayagu yapan utpala gandinian karmadeno palalitan. Voy a leer ahora solo yo. Dice, cuando Devahuti entraba en aquel primoroso jardín para bañarse en el estanque lleno de flores de loto, los Gandharvas, acompañantes de los habitantes del cielo, cantaban alabando la gloriosa vida familiar de Kardama. Su gran esposo Kardama la protegió por completo en toda ocasión. Significado de Srila Prabhupada. Esta exposición describe que la gran belleza, la relación ideal entre los esposos. Kardama Muni, cumpliendo con su deber como esposo, dio a Devahuti toda clase de comodidades, pero no estaba apegado en absoluto a su esposa. Tan pronto como Kapiladeva, su hijo, creció, Kardama abandonó todo lazo familiar. Por su parte, Devahuti era la hija de un gran rey, Swayambhuva Manu. Tenía buenas cualidades y era hermosa, pero dependía por completo de la protección de su esposo. Según el Manu Sanhita, la mujer, el sexo bello, no debe tener independencia en ninguna etapa de la vida. En la infancia debe estar bajo la protección de sus padres. En la juventud debe estar bajo la protección del esposo. Y en la vejez bajo la protección de los hijos adultos. La vida de Devahuti fue un ejemplo práctico de estas afirmaciones de la Manu Sanhita. De niña dependía de su padre, después de su esposo, y a pesar de su opulencia, más tarde dependió de su hijo Kapiladeva. Om Ayanati Mirandasya Yananjana Salakaya Chakshuru Militan Yena Tasmai Si Gurave Namaha. Si Chaitanya Manovistan Estapitan Yena Bhutale Swayan Rupa Kadamahyan Dadati Swapadantikam Yaya Si Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Si Advaita Gadahar Si Vasadi Gora Bhakta Brinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Ugram Miram Mahavishnu Yolantan Sarvatomukan Nisinha Visamam Badram Mityu Namamyaham. Om Namo Bhagavate Simahani Om Namo Bhagavate Rasinkaya Yalamaknine Ditadansтрayakninetraya Sarva Raksanaya Sarva Bhuta Vinasaya Sarvayara Vinasaya
Daja, daja, pacha, pacha, raxa, raxa, humpat. Bueno, aquí es muy importante que cuando Krishna, en el capítulo 16 del Bhagavad Gita, como también en el Padma Purana, Krishna define muy claramente que hay dos tipos de seres. Dice, Domi todo sarvalokesmin, Sura Asura Evacha, ¿sí? Que hay dos tipos, los suras, las personas con naturaleza divina, ¿verdad? Las personas así, y las personas asuras, o las personas antidivinas, o sea, sura significa santo, celestial, divino. También el Vishnu Purana dice eso, Dobuto Savalokes Min, Sura Asura Evacha, Vishnu Matrasvito Daiva, Asurata Viparya, que hay dos tipos de seres creados en este mundo, los suras y los deivas, o sea, los divinos, y aquellos que son divinos son Vishnu Bhaktes Mito Deiva, son los devotos de Vishnu. Asurata Vipare, y los opuestos a todos los devotos del Vishnu son los asuras, las personas antidivinas. Como Prabhupada usó la traducción demoníaca, también lo utilizó Bhaktivinoda y Sila Bhaktisiddhanta. Son los primeros, digamos, acharyas, casi primeros acharyas, Gaudiya Vaishnavas, que ponen en inglés el mensaje del Señor Chaitanya. Y Sila Prabhupada también. Y todos los acharyas gaudías así usan esa palabra en relación a lo anti-Dios, lo antidivino. ¿Sí? Ahora bien, cuando se leen las características de un devoto de Krishna, en el capítulo dice que la característica de la persona divina es que se guía por Shastra Pramanam Ushyate, o sea, lo que es Niviti Cha, ¿verdad? Que lo que es correcto e incorrecto, lo que es bueno y malo, lo que hay que hacer y no hay que hacer, está establecido por Shastra Pramana Ushyate, dice Krishna. Y Krishna dice que aquel que rechaza los mandatos de las escrituras, en el capítulo 16, Nasihi Nasukana Parangatin, no verán ni la perfección, ni la felicidad en esta vida, ni el supremo destino, el regreso a Dios. ¿Por qué como sea, es muy importante guiarse por las escrituras? O sea, ¿por qué es muy importante? O sea, ¿por qué tanto que Chaitanya Mahaprabhu, los acharyas, todos citan las escrituras? Ustedes leen el Néctar de Devoción, escrito por Rupa Goswami, o el Hari Bhakti Vilas por Gopala y Sanatan Goswami, y todos esos libros de los Goswamis de Vrindavan, ven que están llenos de citas de las escrituras. ¿Se fijan en eso? También vemos, por ejemplo, libros de Prabhupada, explica todo y cita las escrituras, cita las escrituras. ¿Por qué son importantes las escrituras? Estábamos viendo nosotros, estaba viendo un documental, porque estamos preparando una clase sobre cómo hay la fauna prehistórica que se ha confirmado ahorita por la arqueología y el estudio de la historia, que se escribe en los Vedas, cómo hay fauna que se escribe tan detalladamente. De hecho hay menciones de lagartos gigantes en los Vedas. Luego es otra clase que vamos a dar pronto para algunos templos. Entonces te estaba checando eso y vi unos documentales del debate típico entre el creacionismo y el evolucionismo, ¿sí? O sea que el creacionismo y el evolucionismo. Y me di cuenta que, por ejemplo, cuando los que son materialistas, o sea, los evolucionistas que son materialistas, que utilizan la evolución como un asidero, se le llama en filosofía, o sea, como una forma de agarrarte a la realidad, ¿verdad? Un asidero, una base, para un cimiento, para sostener tu postura ante la realidad. Todos tenemos asideros, o sea, nadie está libre de asideros. Y esos asideros son hasta cierto punto estereotipos. ¿Qué son los estereotipos? Son cosas que hemos aprendido nosotros en nuestra vida, aprendido sin tener una comprobación de ellas. Por ejemplo, de niños tenemos muchos estereotipos. Todo el mundo tiene estereotipos, ¿no? Una vez estaba en un congreso de historia y estaba un profesor, un doctor así también muy interesante lo que estaba exponiendo sobre los estereotipos sociales, culturales, históricos, todo eso. Yo le pregunté, pero es que como científicos sociales tenemos que dejar a los estereotipos para observar objetivamente. Y yo, sí, pero incluso esa actitud de decir voy a dejar de suspender el juicio, voy a ver lo más objetivo, y es un estereotipo que te marca a ti como una persona, que te clasifica, y ya lo estás viendo así. Y quizás si tú fueras un poquito más humano, podrías encontrar cosas que por ser tan así no la estás viendo. ¿Sí me explico? Por tratar de
para entender más la realidad humana, ¿no? De las personas, de los hombres. Entonces, tiene razón, o sea, nadie se puede librar de los estereotipos en ningún momento. O sea, tampoco justifica que hay que tener estereotipos negativos, porque hay estereotipos buenos y estereotipos negativos. Bueno, entonces, lo interesante de esto que estas personas, nosotros tenemos, esas cosas nos permiten sostenernos ante la realidad, ante la vida, enfrentar por qué estamos aquí, todo eso. Entonces los asuras, la gente que es así antidivina, que rechaza la existencia de Dios, como dice Krishna en el Gita, hay varios tipos de asura, hay unos que son los que rechazan por completo la existencia de Dios, como hay unos que aceptan la adoración de Dios o de los devas, los semidioses inferiores, para obtener poder y enseñorearse y hacer el mal, hacer el dharma. Un ejemplo de asura típico, que era típicamente asura, incluso con tendencias védicas, fue el señor Hitler. Srila Prabhupada explica en el capítulo 16 de que había una persona que cuando habla de los tipos de adoración, que la gente en la moneda de bondad adora a los devas, la gente en la pasión adora a los asuras, y la gente en Tamaguna adora a fantasmas, espíritus, demonios, pichazas, rachazas, así, ¿no? Espíritus malignos, así. Entonces, Prabhupada explica que había en la India una persona que adoraba a Hitler, se hizo muy rica haciendo negocios con los alemanes y todo, tuvo muchos negocios, y entonces hasta tenía fotos de Hitler. Y hay gente que así hace, ¿verdad? Tal vez no lo hace directamente, pero haz de cuenta, tiene tanta admiración, gracias a esta persona que es sumamente mala, me ha hecho rico y tiene su foto y lo venera. O sea, es común eso, ¿no? Podríamos hablar sobre, por ejemplo, ahorita vamos a entrar en lo que son las religiones seculares, pero antes de eso quiero hablar este punto muy importante. O sea que la gente así, la gente azúrica, ¿cómo se llama? Se busca una forma de a ponerse a la verdad, o sea, a anteponerse a la realidad y para poner una postura así. Entonces hay varios tipos de demonios, ¿no? Hay demonios que son totalmente, rechazan la existencia de los devas y todo eso. Otros puede que rechacen al Señor Supremo, lo odien, tienen coraje y rechazan la virtud, el Dharma, pero adoran a seres inferiores, ¿no? Adoran a Satán, por ejemplo. Los Chaitan, que se llaman en árabe Chaitans, o en sánscrito Chaitan, significa eso. Son un tipo de demonio que adoran los tántricos, Chaitans, o las Mohinis, ¿no? Que son así un tipo de demonias, así como las Eshu del Umacumba brasileiro, ¿no? Que son mujeres así, que son demonias. En fin, entonces hay gente así, ese tipo de gente demoníaca. Y les voy a poner un ejemplo. Leí un estudio histórico-antropológico, una revista Histor, que es una revista académica, ya hace muchos años, allá por el 2004, 2005, que se llamaba el comunismo, la religión secular. Y entonces ahí hace un estudio, el autor, basando varios estudios antropológicos hechos a los líderes comunistas, por ejemplo, y cómo ellos hacían, creaban una cuestión sacrosanta de sus tendencias, ¿no? Por ejemplo, el señor Fidel Castro lo adoraban casi como una divinidad. Y él aparte tenía, ¿cómo se llama? Su hermana era una santera, que es la religión esa Palo Cadombe, algo que se llama en la santería, que es un tipo de religión afroantillana, ¿no? De herencia africana, que hacen así animista, ¿no? Que adoran espíritus y así y lo tenía protegido con un montón de talismanes para protegerlo contra los ataques, ¿no? Este hombre vivió muchos años. Entonces es interesante eso. También, por ejemplo, cuando el famoso doctor Capú, que una retaba que no existía Dios, y los devotos lo debatieron en periódico y lo derrotaron, al poco tiempo murió. Este hombre era del Partido Comunista, un biólogo del Partido Comunista, y resulta que él practicaba así chamanismo, hasta exorcizaba gente, así, tenía toda una... Y así, por ejemplo, Auguste Comte, el padre del positivismo, cuando hizo la ciencia materialista en el siglo XIX, Auguste Comte, este francés, que es el padre del positivismo, de la ciencia, anterior a la ciencia, no era ateísta ni materialista, ellos era una ciencia agnóstica, porque tampoco son ateos, eran agnósticos. Él también creó una religión, incluso creó templos, en Brasil hubo templos, en Francia, y haz de cuenta que el calendario santoral lo trasplantó por puros pensadores positivistas científicos, para que la gente adorara a los hombres, el humanismo cientificista, y la ciencia así como una cosa, una divinidad, pero él decía que, primero que la humanidad era el Dios supremo, y luego y que incluso deificó a su esposa, la mitificó, diciendo que la adoraban como la Virgen María.
una alucina, y hizo un calendario con santoral así, con puros hombres, que la gente adoraba puros científicos, ¿no? Desde los ateos materialistas, como ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este famoso? Pirrón de Alejandría, ¿verdad? Pirrón o pirrónico, así, que era un dudoso, escéptico, y así, ¿no? Pura gente importante, dándole culto, y así había días y la gente le hacía culto así, ¿no? Como pasa ahorita con algunos asuras que son así materialistas, que adoran, por ejemplo, en el marxismo, adoran a Marx, a Lenin, y al gran profeta, el dictador, como este caso Castro, ¿no? Hace su Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y así se crea una religión secular. Ustedes ven también, y por eso el de los de Corea, ¿no? La dinastía esta de dictadores de Corea, a él lo adoran como Dios y la gente lo adora. Gente que salió, como niños los adoraban, que él era como un Dios y todo. Gente que se escapó de Corea, dice, cuando murió el padre del dictador que está ahorita presente, lloraron, sintieron tristeza. Aunque los torturó, los trató mal, ellos lloraban y así. O sea, es una religión secular. Transpartan un salto de fe, trasplantan de la devoción a Dios, de las religiones teístas, las trasplantan a la religión, ¿cómo se llama? A adorar a esas entidades materiales mundanas. También los cientificistas ateos ahorita adoran a las vacas sagradas, ¿no? Como el señor Hawking y a todos esos científicos los adoran casi como un dios. Y la ciencia como una divinidad omnisciente. Se llama cientificismo. La ciencia tiene, todos los científicos reconocen, tiene sus límites epistemológicos, sí, para estudiar el mundo físico, pero cosas como el origen del universo, que nadie puede medir, ver, ni observar a millones de años en el pasado, ni a millones de años de luz allá, a ver qué más allá, todo eso son temas de metafísica. Y por lo tanto hay teorías, pero son teorías, el hombre no tiene capacidad de abarcar eso. Pero los científicos dicen, no, esa es la verdad absoluta. Ese tipo de, o sea, como una deidad omnisciente, ¿no? Así son los cientificistas. Bueno, entonces la gente estaba viendo el documental, ¿no? De esto, y resulta que veo que los materialistas tienen la misma cosa que ha repetido de los antiguos infieles incrédulos de la India, como Charvaka Muni, los materialistas de la escuela Sankhya, igualitos, así, igual, la misma actitud, despreciar la autoridad de escrituras. Son fundamentalistas, creen literalmente en las escrituras sagradas, o sea, como si creen en las escrituras sagradas es simple de ser un idiota retrasado, imbécil, así lo dicen con esa tonalidad, con ese desprecio, ¿no? Ellos creen que, lo dice Krishna en el Gita, las cualidades de ellos, ¿no? Con mucha arrogancia y con mucho sarcasmo. Utilizan mucho ¿cómo se llama? El argumento de la guillotina, la falacia. ¿Qué es el argumento de la guillotina? Es un argumento, porque hay un tipo de argumento que se llama huminen, que tú ¿qué haces? Atacas a la persona. Por ejemplo, agarras si alguien te presenta una prueba que estás mal, un argumento contra tus creencias materialistas. Entonces, ¿qué dices? No, es que ese está loco, me explico, lo meten a la guillotina y así que métanlo a la guillotina. Y eso era muy común en los países, por ejemplo, los materialistas siempre criticaron a la religión, cuando tenía mucho poder la religión católica, de que en la Inquisición mataron a 6 millones de personas, que en la Inquisición mataron a millones de personas, que la iglesia en la época, los reyes eran tiranos, eran malvados, no permitían el derecho de pensar, libertad de expresión, no había tolerancia en la Edad Media. Y cuando ellos toman el poder, por ejemplo, como fue la Unión Soviética, como fue Cuba, todavía es Cuba, sí, y otros países, a esa tendencia, nadie puede criticar al gobierno ni la filosofía porque lo matan. En China, ustedes pueden ver un programa en YouTube que se llama, y también está en YouMake, más completo todavía, se llama China en Foco, donde sacan todas las noticias de lo que está pasando en China. Y ustedes ven tantos aplastamientos a los derechos humanos, ahorita que volvieron a reconquistar Hong Kong, los aplastamientos, cierran los periódicos que son de oposición, o sea, son tiranos, no permiten la libertad de expresión. Eso es tiranía absoluta. Entonces ellos dicen, que la religión crea tiranos, no libre pensadores, y ellos no permiten el libre pensamiento. O sea, son bárbaros, o sea, una cosa así. Entonces así es ahorita en la sociedad actual, ¿no? Que los asuras así son, y con un desprecio a la religión, con un desprecio que la gente tenga fe en las escrituras sagradas, ya sean cristianos, musulmanes o védicos, en este caso nosotros. Entonces es interesante que, por ejemplo, cuando Prabhu Thakar Das sacó su libro Forgiven Archaeología con Prabhu Sadaputa Das, Forgiven Archaeology, ¿no? La historia oculta de la raza humana, su libro
Hubo científicos que lo leyeron y lo apreciaron, mucho más que lo apreciaron, pero los fanáticos, esos darwinistas, así hacían puro ridiculización, ¿no? Burlarse, ridiculizar, pero no, muchos científicos lo aceptaron, les movió el piso y vieron que estaba bien argumentado y por ejemplo, ustedes pueden ver la argumentación que presentan ellos y como también otros creacionistas cristianos, yo he visto sus argumentos y el argumento que hacen en contra, los demás es puro discurso así jacobino, lleno de cáustico, lleno de sentimientos negativos, de ironía, burla, sarcasmo, así, hay cuenta que es ácido, o sea, como así como echarle ácido corrosivo, ¿no? Así no contestan con muy pocos argumentos, casi es puro así ironizar, ¿no? Y burlarse y creen que eso es la gran respuesta, ¿no? Así despreciar, hablar negativamente. Cuando en ese libro, por ejemplo, Prabhu Karma y Prabhu Sadaputada dicen, ellos lo dicen abiertamente, vamos a presentar las pruebas, nosotros nos inspiramos en la literatura punánica que el hombre y las otras especies han vivido siempre paralelas y dan pruebas de cómo el hombre ha vivido por millones de años y que esas pruebas ¿qué hacen? Aparecen y las ponen de ladito, ¿verdad? Pero los asuras atacan con una ira, se les siente, o sea, lo leen ustedes, y eso, hay una teoría que se maneja, en los sánscritos se le llama, en las literaturas sánscritas, en la que se llama la teoría literaria, que se llama la transmisión de los razas. ¿Sí? Por ejemplo, una música tiene razas que se transmiten, emociones. Ustedes escuchan el himno nacional, mexicanos, en México, por el himno nacional de su país, y ven que transmite esa emoción de orgullo, ¿verdad? Está llena de eso. Ustedes leen, por ejemplo, cuando cantan una canción así bonita de amor, que cantan así o de la madre, hasta la gente llora, siente la emoción, vibra con esa emoción. Y si más cantan, se siente, ¿no? Esa emoción, se transmite la emoción. Así se transmite también en el escrito. De hecho, hay un estudio que se han hecho en varias partes del mundo de cómo las vibraciones afectan la materia, ¿no? Por ejemplo, someten las vibraciones, cierta vibración, por así decirlo, música así en la modera bondad, con mantras en el agua y checan las moléculas, están todas armonizadas las moléculas. Pero ponen, por ejemplo, música así estridente, así, ruidos feos, las moléculas se hacen un caos. Así también cuando alguien escribe, más lo puedes contestar. Cuando alguien escribe también deja plasmado en su tinta ese sentimiento. Y también en la literatura se habla de eso. En el estudio literario, yo soy graduado en letras, soy licenciado en letras y estudiamos todo eso, cómo transmiten emociones las personas, ¿no? Y por ejemplo, la gente que leía a Sartre, que era un materialista así existencial, mucha gente se suicidó por leer sus libros, se suicidaban, o sea, eran afectados por esa emoción negativa. Entonces también cuando una persona manda mensaje positivo, destila esa bondad, esa cosa así, ¿no? Como la música. Y también en la pintura queda reflejado, se siente el lugar, queda impregnado. Eso es una cosa interesante. Así los materialistas así son, ¿no? Y ahora bien, vamos a hablar esto. Y vamos a hablar esto porque es un tema que los devotos deben de educarse. Ahorita hemos visto que surge mucho, o sea, hay movimientos de lucha social que reclaman derechos muy nobles, ¿no? O sea, no hay que negar que son necesarios y se entiende, ¿no? Pero ustedes ven que ahorita hay un bombardeo continuo, ¿no? De lo que son los movimientos de género, que básicamente se componen de tres principales, son varios. Entonces, los que más ahorita se enfatizan son el feminismo, el LGTB, el aborto. Ustedes van a aprender noticias y sale un en las caricaturas de niños usted ve una caricatura y sale eso. En cómo se llama, ustedes pasan por un kinder y ahí hay una propaganda de eso. Van a la calle, hay propaganda de eso. O sea, en todo lo que ustedes vean hay propaganda de eso, constante, ¿no es cierto? Constante. Ahora hay una cosa interesante, nosotros sabemos, o sea, yo aquí revelo mi posición, yo personalmente no tengo ningún mal sentimiento por ninguna persona de esas, ¿no? Ni por nadie, ni por negros, ni por lo que sean, yo no ningún, o sea, a mí qué, o sea, yo mi respeto para todas las almas. Krishna manda eso en el Bhagavad Gita, ¿no? Que vos respetar hasta una hormiga, ¿verdad? Respetar, o sea, no vamos a aplastar una cucaracha, ni a una cucaracha yo piso, o sea, evitamos matar insectos, respetamos a toda entidad viviente, ¿no? Y no, así nosotros yo no, pues no tengo ningún mala fe ni nada, pero nosotros vemos que eso es una campaña, eso que vamos a ir constante, ¿no?
porque, ¿verdad? Una campaña es eso, algo hecho muy organizado, que está sistemáticamente, dale y dale. Ustedes prenden el radio tantito para ver la hora y está esa propaganda. Usted no vaya, casi uno tiene que ver eso constante. Y en todos lados, ¿no? Y en todos lados, en las series de cultura, en televisión, en todos lados, está la bombardeo así, pero constante y continuo. Esto lo hacían mucho los comunistas en sus países, ponían propaganda, que el comunismo es lo máximo, así, y los líderes, a la hora tu líder, hay televisiones en China, en la URSS había televisiones gigantes, así que estaban, y en el radio, y sí, el comunismo, constante, porque ellos tienen la idea, se manejan mucho por una frase muy famosa, ahorita no me acuerdo quién la dijo, pero era el lema principal de Goebbels, también los nazis, o sea, el famoso jefe de propaganda nazi, que dice, una mentira, si es continua y repetidamente, la gente termina por creerla como una verdad. O sea, dale. Eso también se llama los sistemas de, ¿cómo se llama eso? De lavado de cerebro, o sea, hay otra palabra que le llaman coerción, ¿no? Hacía propaganda coercitiva, así hace presión para convencer. Bueno, yo no digo que no tengan derechos esas personas que son minorías, pequeñas minorías, de que sí hay gente bárbara que se ha pasado con ellos, yo no digo que no hay locos, por ejemplo, que no es cierto que hay bárbaros que maltratan a las mujeres, sí, definitivamente, ¿no? Que hay machistas, hay, que sí, que hay gente que odia, por ejemplo, que ha llegado a matar homosexuales y todo, los hay, claro, los hay, y que a esa gente, y todas las personas merecen respeto y tener derechos a que se les respete. Sí, a nosotros los devotos, ¿cuántas discriminaciones hemos recibido? Los mismos devotos, seamos francos, por ejemplo, mucha gente cuando ya saben que uno es devoto, ya le ponen como una barrera así, hay discriminación, y en India también hay discriminación a los que no son hindúes, a los que no son devotos de Krishna, los discriminan, también los rechazan, y ha habido atentados por parte de hindúes a grupos religiosos minoritarios que son cristianos, ha habido, en todos lados así, la sociedad así es lamentablemente, y que es cierto que debe haber, que todo el mundo debemos respetar, pero respeto es una cosa y otra cosa ya sobre propaganda, sobre, ¿cómo se llama eso? Así, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a hablar ahorita de los feminicidios, o sea, los que matan a mujeres por ser mujeres. En Estados Unidos es donde más propaganda ha habido feminista hace mucho tiempo, mucha propaganda feminista, ya tiene desde los 70 que Papa estaba presente, estaba muy fuerte eso, por las ideas de Marcuse y los marxistas de la escuela de Frankfurt y todo eso. Entonces, en esa época, resulta que en Estados Unidos, con toda la gran propaganda a favor de la ideología de género y todo eso, ya de años, resulta que hay un fenómeno así que se llama el fenómeno de los, ¿cómo se llama? Asesinos seriales. Y resulta que los estudios muestran que hay asesinos que matan parejo, matan niños, matan personas parejo, y hay unos, entre una minoría de ellos, entre ellos, que ya son una minoría para empezar, no son todos los americanos, no son todos los hombres, son una minoría que matan mujeres, y generalmente matan, por ejemplo, prostitutas o matan mujeres. Son feminicidas porque matan a una persona porque son mujeres, tienen un problema, no sé, trastornos causados por mamás que eran prostitutas o cosas así, los maltrataron y tienen tanto odio que van y matan a la figura, ¿no? Como están repasando matar a la madre, me explico, así, y del mismo tipo, matan puras mujeres castañas, agarran un modelo. Hay lo que se llama la psicología criminal que estudia todo eso y el comportamiento, ¿no? De todo eso. Y los estudian así los locos esos. Pero son una minoría. ¿Cuántos millones hay en Estados Unidos? Muchos. ¿Cuántos son de esos asesinos seriales? Poquititos. Y de eso, porque uno que otro es así loco, ¿no? Todos están locos, pero más eso. Bueno, entonces, pero no quiere decir que todos los hombres son feminicidas. Muchos, ¿cómo se llama? Por eso la palabra feminicidio no está bien empleada semánticamente, ¿sí? Está mal empleada. Pero lo que me refiero es que, por ejemplo, ¿cuánto han invertido en Estados Unidos hasta pena de muerte y como que ya están esos locos? O sea, no se ha compuesto por simplemente protestas así. Otro ejemplo es Argentina. Argentina ya tiene bastantes años que los grupos feministas dominan la política y que se creó la política de protección de género y todas cosas. Y año con año hay más asesinatos de mujeres, no es que se acabó. ¿Por qué? Porque no están, y reciben mucho lazo y también del extranjero y del gobierno, y no se soluciona eso. ¿Por qué no se soluciona? Porque no están atacando la raíz del problema. Por ejemplo, si sabemos cuál es la raíz del problema, la causa del problema, se ataca la raíz, se elimina, como las enfermedades.
Pero como no se ataca a la raíz, simplemente ir a manifestarse, romper edificios, hacer barbaridades, no soluciona el problema. Ir a bailar, ¿no? El himno, y eso no soluciona el problema. El problema continúa y está incrementando año con año, casi ya está llegando a 2 víctimas a una víctima diaria, está llegando ya. ¿Por qué? Porque no se está solucionando. Y ahora se estudia a fondo esos casos, muchos son casos de asaltos, muchos son casos de diferentes tipos, o sea, diferentes variables, atropellamientos, cosas así, de un atropellamiento. No son casos de gente que está saliendo a matar mujeres. Celos, adicción a drogas, que están bien drogados los dos y se pelean y ¿no? Ahora también en España y en Argentina incrementó que ha habido más casos de mujeres que matan hombres. Y eso no se dice. En fin, todo esto lo estoy diciendo para que vean que estas políticas que están de esas ideologías no son honestas, no son verídicas y no están funcionando. Y la realidad es que estas ideologías surgieron, son la nueva lanza de batalla, como lo dicen sus más grandes intelectuales, más recientes, asesores de Chávez, de Castro, asesores de los Kirchner, asesores de Lula da Silva, que fueron, puedo decir primero la mujer, en la cultura hay que hacer el primer nombre la mujer, Chanel Mouffe y su esposo Ernesto Lucar, en su libro Estrategias, Hegemonía Estratégica del Socialismo, la radicalización de la democracia. Ese libro, ahí viene claramente que declaran cómo ellos están detrás de todos esos movimientos, impulsándolos para que hagan lo que se llama la revolución cultural, porque ya los obreros ya no quieren ir a las guerrillas, no les interesa, están ellos en el desarrollo económico, y que estas gentes están siendo manipuladas por estas gentes, o sea, por las izquierdas, que también están siendo financiadas por ultraderechas que quieren control de la población, como la Planned Parenthood, la más grande compañía abortista, en fin, todos una serie de cadenas ahí muy especiales. Nada de gente piadosa que protege la vida, protege la familia, protege así. Y uno de los grandes lemas que vemos que dicen, la mujer dice, la religión dice que debe ser casta, sumisa y todo eso. No, levántate. Fíjense, todo lo opuesto a lo que dicen las escrituras sagradas. O por ejemplo la matanza de niños en el vientre, o sea, no. En realidad, ¿por qué en la escritura se manda alguna cosa y se enfatiza mucho que uno debe ser sumiso al gurú, sumiso al gurú, sumiso al gurú, sumiso al gurú y obediente? Porque la tendencia es rebelarse contra la autoridad, es el mal que tenemos en este mundo material, desafiar la autoridad, desafiar a Krishna, desafiar a los maestros, ¿me explico? Por eso que la sumisión, la obediencia, a los padres, ¿por qué a los padres? ¿Por qué? Para aprender a respetar, es curarnos de esa enfermedad de rebeldía. Igual la sumisión al esposo, porque la naturaleza es que la mujer es la que se somete y manda en última instancia. Lamentablemente, dice Prabhupada, estar en la vida de familia, si quieres vivir en paz, tienes que aceptar la autoridad de la mujer. Me explico, tienes que, porque si no va a haber puros pleitos. Tiene que vivir, llevársela tranquila, fiesta en paz. Y tiene uno que así, claro, no cosas que van a poner en riesgo el patrimonio nacional o cosas que ya están muy, discúlpame, pero uno trata de, porque así es el mundo, mismo Radharani controla a Krishna, o sea, es la realidad de este mundo material. Lo mismo Parvati también, al señor Shiva, en fin. Por eso nos acercamos a Radharani, porque por favor Radharani pídele a Krishna, porque ella sí es algo, Krishna lo va a tener que hacer porque lo va a hacer. Es la potencia de Dios, así es. Por eso se habla que la mujer sea sumisa, que obedezca al esposo. ¿Para qué? Tratarle el balance, ¿me explico? O el maestro, a los discípulos al maestro, o los hijos al padre. Para aprender a hacer un balance, ¿me explico? Se enfatiza una cosa porque está la balance al otro lado, para que se equilibre. Así es. Entonces aquí las escrituras mandan eso, que la mujer debe ser protegida, no puede ser independiente. ¿Por qué razón? Hay muchas razones. En la niñez, porque las mujeres son, dice Krishna que la inteligencia, le pueden hablar, la sencillez, son cualidades que lo representan de las mujeres. Sí, las mujeres son muy inteligentes, las mujeres son muy expertas en muchas cosas, de hecho ayudan mucho. Tener una esposa es como tener a alguien de 6 brazos, así, la verdad, son como 10 brazos que tienes de que te ayuden todo. Pero hay un problema que como lo dice en el primer canto de Prabhupada, que el problema es que hay una parte débil de las mujeres, como el hombre tiene muchas partes débiles. Una de ellas es que tienden a ser sentimentales, a que las pueden engañar a través del sentimentalismo. Como por ejemplo, Draupadi, no mates a Satama, es hijo de nuestro gurú, pobrecita su mamá, y el tipo había matado a sus hijos, ¿no? O sea, el sentimentalismo, esos pueden ser manejados por las emociones y los sentimientos, ¿sí? Entonces, por eso una mujer debe ser protegida en la niñez, para que no sea abusada en la juventud por su esposa cuidada, ¿verdad?
Una mujer que es casada sabe qué diferencia hay de ser una mujer soltera que la acosen en la calle y cuando va con el esposo nadie ya la dejan de molestar. Una mujer sabe eso. Cualquier mujer honesta, ¿verdad, madre? Sabe eso, que una vez que ven que tiene esposo, la dejan en paz. Ya no es tan fácilmente molestada y eso. Tener un esposo, aparte el esposo es proveedor, tiene que proveer, trabaja, así es. Entonces tiene que proveer y todo eso, o sea, el esposo provee. Y si está enferma, más en la etapa mayor, tiene que proveer, ese es el deber. Y ¿cómo se llama? Y además en la etapa mayor, la mujer tiene que ser cuidada también, por cuestiones de salud. El cuerpo de la mujer es muy diferente al del hombre. La mujer, cuando su cuestión hormonal cambia, también sus estados anímicos y la salud. Entonces tiene que ser protegida. Esa es la cultura védica. Y así debe ser. Se debe cuidar para el bien de la salud y todo. Entonces, en la cultura védica así se manejó, y en todas las culturas generales, esa cultura que hoy sabemos predominaba incluso en Occidente hasta hace 50 años, que empezaba todo lo que se llama la revolución sexual, producto de esa filosofía que trajeron los de la escuela de Frankfurt, ¿no? Que romper las tradiciones, romper el matrimonio, la familia, todo eso para crear la vida así de promiscuidad. Y el resultado dice para que la mujer le engaña, la embarazan y la dejan solita, ella tiene que andar trabajando para mantener a los niños solita, batallando sola, ¿verdad? Así es, los sinvergüenzas, ¿no? Y eso nada más ayuda a los sinvergüenzas, ¿no? Así, a abusar de que a la mujer acá le dicen, y ahora ya agarraron ahora otra nueva, así como hay una novela muy buena que se llama El Mundo Feliz, que a menudo se cita al autor que se llama Aldous Huxley, ¿cómo se llama? Se le cita, que él habla muy bien del Bhagavad Gita. Un libro se llama La Filosofía Perenne, cita muchos libros y habla del Bhagavad Gita hermoso. Bueno, en ese libro se muestra lo que es cómo sería una sociedad así sin familia, una sociedad así de que todos contra todos, ¿verdad? Nadie tiene familia, cada quien vive en su casa, en su departamento, y ya se encuentran, se juntan como animales, regresan cada quien a su vida, y no tienen compromisos, que es la vida de la revolución sexual, producto del marxismo cultural, de estos ideólogos, ¿sí? Entonces, y había una parte que le llaman la reserva, donde iban de vacaciones, la reserva, donde iban a ver como zoológico a la gente que sí vivía con familia, a la gente que sí, mira los de la reserva, ¿no? Que sí le gustaban las humanidades, que sí tenían lo espiritual, que tenían, y estos no, además cantaban el himno fordiano, de pura producción, y iban a un tratamiento para hacerse jóvenes siempre, ya no tenían nombre, los alfa, los beta, los zeta. Está interesante esa novela, El Mundo Feliz, y es lo que quieren crear en la sociedad estas ideologías, ¿no? Y crear caos, porque también está comprobado, por ejemplo, ¿qué pasó en Grecia? Grecia también tenía su sistema de matrimonio, ¿sí? Su religión, sus valores, y resulta que cuando empezaron a caer en la lascividad, se degradaron, empezaron a caer igual que está pasando ahorita, ¿no? En la lascividad, en las concupiscencias, empezaron a probar el pansexualismo, ¿no? Como Canígula, que tenía su amante, sus yeguas, ¿no? De amantes, ¿no? Y lo que eras así empezaron a hacer orgías, ¿no? Hombre con hombre, mujer con mujer, todas esas perversiones empezaron y se debilitaron tanto que los invadieron los hunos, y eso fue una de las grandes causas por la que se debilitó el imperio romano, también los griegos. Eso está en la historia, y como dice un dicho, aquel que no estudia su historia, que no aprende de la historia, está condenado a repetirla. Así es. Entonces esto no se trata de que, porque así esta gente, es lo que les digo, nada más los cuestiona uno y luego la guillotina, ¿no? Luego ¿cómo se llama? El ataque a hominem. Y le estampan etiquetas, y la misma etiqueta la repiten como loros. Ay no, que tiene odio, es anti-homosexual, es homofóbico, es antifeminista. O sea, y lo manipulan con una falacia tremenda, ¿no? En su discurso. O sea, por ejemplo, las palabras tienen un significado, porque les gusta manejar las palabras, como buenos sofistas, ¿no? Como buenos así jugadores que juegan con la verdad y el discurso, sofistas. Agarran y dicen ellos, por ejemplo, la palabra en inglés anti algo, significa que no está de acuerdo con ciertos comportamientos, ciertas cosas. Pero ellos lo utilizan así, ¿saben cómo? Para dar un sentido, como llamar antisemitismo. ¿Qué era el antisemitismo? Lo que proponían los nazis, ¿no? De ir acá y a matar a los judíos. Entonces dicen, te estampan, antisemita, antihomosexual, antifeminista. O sea, ¿me explico? O sea, como si uno fuera como los nazis que eran antisemitas, ¿sí? ¿Me explico?
o así antiislámico. O sea, no, 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 no. Una cosa es, por ejemplo, nosotros los devotos de Krishna no tenemos ninguna cosa contra nadie de esas personas, pero sí no aceptamos lo que es adharma. Si la Prabhupada dejó claro, en blanco y negro sus instrucciones están, ahí están las instrucciones de qué es correcto y qué es incorrecto. Las escrituras védicas también, que lo respaldan a Prabhupada. Prabhupada se basó en las escrituras védicas, ¿sí? Qué es correcto, qué comportamiento no se debe aceptar y qué sí. Y es lo que tenemos que seguir. ¿Sí? Ya sea para, y si las escrituras apoyan unas cosas, no importa de que cierta gente también tenga, coinciden, que bueno, pero las que no coinciden no las aceptamos, porque no lo acepta el Dharma. Eso es lo que dice Krishna en el Gita, que el devoto, la persona divina, seguía en lo que dice el Shastra, lo que dice el Guru, lo que dice los Sadhus, los acharyas previos. Ese es el método para aprender. Y claro, los otros, porque hay gente que quiere infiltrarse y quiere traer su gran basura a ISKCON. ¿Por qué? Porque la religión, ya para terminar, es una fuerza social muy importante la que resiste los embates. Por eso, desde Lenin, las máximas de Lenin, me estaba platicando Prabhu Iswaku, que él ese libro lo vio en 2 ediciones, estaba en Cuba, que era de máximas de Lenin sobre la propagación de la ideología comunista. Ahí dice, tenemos que también dominar y infiltrar la religión, infiltrar las universidades, infiltrar todos los medios de comunicación. Y lo repitió Gramsci también, el padre del marxismo cultural, ¿sí? Y todos ellos también lo dicen, todos, hasta Locod y Mouffe, ¿verdad? Su esposa, en sus tratados lo dicen, y todos los intelectuales lo dicen. Miren, las universidades están llenas de eso, ya hay religiones que están llenas de eso. O sea, ¿por qué? Porque se trata de una conquista cultural, ¿eh? Y hay que abrir los ojos. Y claro, la gente que está en esas ideologías, muchos son como el coyote del correcaminos, de la escuela de niños del coyote del correcaminos, que salía corriendo, y cuando yo iba corriendo en el aire no se da cuenta y se caía, ¿verdad? Iba corriendo en el aire, ¿no? O sea, si esa gente anda corriendo ahí ni sabe ni dónde está parado, no sabe ni dónde están, no sabe ni quién nos está manipulando. Pero ahí van corriendo como locos, iban corriendo como locos a aceptar ideas. Y lo que dice la Prabhupada, ¿qué? Hasta insultan a Prabhupada. Yo he visto que insultan a Prabhupada. Han dicho, abiertamente, están hablando, no voy a repetir las ofensas, pero en varias partes hablan mal de Prabhupada, así abiertamente. Entonces, ¿qué hacen en ISKCON? Si no quieren aceptar a Srila Prabhupada, no quieren aceptar a Krishna, lo que dice Krishna, mejor. Entonces, hay tantos donde hacer sus ideas, ¿verdad? ¿Por qué tienen que venir a ISKCON? Si ISKCON nunca ha ido hacia ellos, a quererlos, así como hacen los cristianos, te voy a convertir, y ponen pancartas, se van al infierno, en lugares así, ¿no? En manifestaciones que no son de ellos, van y hacen eso, hasta con los devotos. Nosotros nunca hemos hecho eso. Entonces digo, pues es que debe haber un respeto, hablamos del respeto, pues respeto es mutuo, ¿verdad? Es un mutuo respeto a una sociedad, y así, ¿verdad? Entonces es muy importante, lo digo, ¿no? Porque para que todos sepan, yo sé que hay gente muy honesta, la mayoría de la gente es honesta en ISKCON, pero hay gente así también, ¿verdad? Que se mete ahí, están infiltrados, son topos de esas ideologías, y que tenemos que señalarlos, no podemos quedarnos callados, tenemos que dirigir a las autoridades, tenemos que denunciar esas cosas, porque si no, al rato van a ver el movimiento cómo va a estar infiltrado y qué problemas va a haber, como ha pasado en la historia. Bueno, vamos a parar aquí, muchas gracias por su atención. Así, Mau, ¿tenías unas preguntas? Ah, ok. Aquí dice mi esposa que a veces se le echa mucho a la esposa y que casi siempre, y que no se dicen los deberes del esposo, que no se hacen los énfasis en los deberes del esposo. Este, pues no sé, ese discurso yo lo escuché un poquito allá por, ¿cómo se llama? En el 79 que entré, que eran casi puros discípulos de Prabhupada los líderes. Pues ese discurso yo no lo he escuchado, de los 80 ya no lo escuché, ni menos en los 90 y menos ahora. Pero bueno, eso fue hace, ¡uh! Ya tienen bastantes añitos, ¿verdad? Madre, ¿alguna pregunta? No preguntas. ¿No tiene preguntas? Bueno, vamos a parar aquí. Muchas gracias por su fina atención. Todas las glorias, así le preocupa aquí, ya.